Resumen en imágenes. Este lunes regresan a clases 35,5 millones de alumnos de diversos niveles educativos en todo el país, cuando concluye el periodo de las vacaciones de invierno, según informa la Secretaría de Educación Pública. Seguramente usted se preguntará, ¿y cuántos maestros, no? 1,800,000 maestros de todos los niveles que estarán a partir del día de hoy trabajando para el engrandecimiento de este país a través de la educación. El reinicio de las actividades escolares se produce en medio de bajas temperaturas por la temporada de invierno, el frente frío número 20 que provocará valores cercanos o muy por debajo incluso hasta del cero en algunos casos, principalmente en el norte de la República Mexicana, aunque realmente el frío lo alcanza todo el suelo mexicano, por lo que le recomiendo abrigar bien a los chamacos en esta temporada. Mire, si los lleva bien abrigados en la cabeza y en los pies, por ahí se va el 80% del calor del cuerpo. O sea que uno no está acostumbrado a esto en México, pero en países, digamos, en donde pega el frío duro, a los chamacos los abrigan arriba y abajo. Arriba, en la cabeza, bien abrigado con un, ya sabe, un gorro, lo que sea, pónganles algo. Y abajo unos buenos calcetines y algo que les cubra bien los pies. En Chihuahua, la Secretaría de Educación del Estado dejó a discreción de los padres el llevar a sus hijos a la escuela ante la posibilidad de nieve o aguanieve en la mayor parte de los municipios luego de la tormenta invernal de la semana pasada, la más intensa pegada ahí en los últimos años. El aeropuerto de Chihuahua reanudó operaciones el sábado, luego de casi 36 horas de haber permanecido cerrado. Quedó reabierta la carretera panamericana, así como la de Agua Prieta Janos, que comunica a Chihuahua con Sonora. Se reportan 8 muertos a causa de la onda gélida en la semana que terminó. En Durango, el Observatorio Meteorológico local anticipó que en las primeras horas de este lunes se tendrán los efectos de una segunda tormenta invernal con precipitaciones de nieve y aguanieve en los municipios de Guanaceví, que este domingo registró 15 bajo cero. Fíjense nomás. Tamazula, Topia, Otaes, Canales, Sandimas, Tepehuanes, Nuevo México, Pueblo Nuevo, Ocampo, El Oro, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, valores de -10, bajo cero, bajo cero. En esta capital, donde se prevé una mínima de 6 grados esta mañana, se activó desde las 6 de la mañana un operativo con 17,000 uniformados para la protección de los alumnos, padres de familia, maestros, para agilizar la circulación e impedir nudos viales afuera de las escuelas, según anunció el jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, y su secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida. Vamos a tener un operativo importante, buscaremos dar el mayor desahogo vial. Obviamente siempre la concentración de vehículos el primer día es problemática. Vamos a trabajar durante todo el día, alrededor de 20,000 elementos también, incluso la preventiva nos va a auxiliar en el tema de tránsito también. Van a traer guantes blancos para que logremos que las vialidades sean ágiles y logremos que todo el mundo regrese a clases con gran seguridad y en orden. Aeropuertos, centrales camioneras, carreteras registraron una importante afluencia de vacacionistas que regresaban a sus lugares de origen sin que se presentaran conflictos vehiculares importantes. Yo le quiero hacer un llamado a Caminos y Puentes para que revise las zonas de baches y sobre todo para que revise los aproches, o sea, los contactos entre los puentes y la cinta asfáltica. En algunos lugares es lamentable su estado y esto trae por consecuencia problemas con las llantas, para variar. Hacia la tarde-noche, la autopista México-Toluca presentaba la mayor actividad con 55 vehículos por minuto y una salida de 45 por minuto. El operativo invierno de la Policía Federal concluyó
a las 0 horas de hoy. En otros temas, el acuerdo alcanzado en Estados Unidos para evitar el fiscal cliff disipó un riesgo relevante a nivel global para la economía mexicana, según destaca Hacienda en su informe de la semana. La dependencia señala, sin embargo, la necesidad de concretar reformas estructurales para alcanzar mayores tasas de crecimiento y fortalecer el mercado interno ante riesgos que persisten en el sistema financiero internacional. Me encantaría que los legisladores, aparte de ponerse de acuerdo a nivel político sobre las consecuencias de lo que sería una reforma fiscal, se pongan en contacto con entidades, que las hay en México y muchas, que tienen la autoridad técnica para poder opinar sobre la posible reforma fiscal y que ésta sea la más positiva para la economía mexicana. En este mismo sentido, se pronuncian analistas del Bank of America Merrill Lynch que prevén buenos años para México tras el pacto fiscal en Estados Unidos, que sumado a la posibilidad de reformas como la hacendaria o la energética, y yo le diría o la política, aumentarán el potencial de crecimiento, aun si estas son limitadas. Este sábado, 5 de enero, la Secretaría de Hacienda aplicó el primer incremento del año a los combustibles sin esperar al segundo fin de semana del mes, como ya nos tenían acostumbrados en la anterior administración. Era terminar la primera quincena. Aquí no, aquí de entrada. El aumento fue generalizado en 11 centavos, que eso no se veía desde el 2009, un aumento tan alto, con lo que la magna queda en 10 pesos con 92 centavos el litro, la premium queda en 11 pesos con 48 el litro y el diésel está en 11 pesos con 28 centavos el litro. El diésel es el que se utiliza para todos los vehículos de transporte de carga y esto obviamente tiene una repercusión inflacionaria. El coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, plurinominal, demandó al gobierno federal explicar las políticas para el incremento a los combustibles, al destacar que mientras en el sexenio anterior se demandaba parar a los gasolinazos, como se les llama, ahora se aplica el segundo incremento en menos de 40 días, además de que este es el mayor aumento que se ha dado, como le digo, desde el 2009. Por su lado, el coordinador de los diputados del PRD, diputado por mayoría Silvano Aureoles, pidió al gobierno federal ser sensible con las familias más pobres del país, a quienes el nuevo incremento a las gasolinas afectará gravemente al generar un impacto en el costo de la canasta básica. Lo que le digo es que el diésel impacta más porque ahí es donde se mueve todo el transporte de carga. En Boca del Río, esto en Veracruz, el presidente de México retomó la conmemoración de la ley agraria promulgada el 6 de enero de 1915, la cual fue soslayada durante los gobiernos del PAN. En el acto convocó a todas las organizaciones campesinas, sin importar su afinidad política, a trabajar para cambiar el rostro de la pobreza en el campo en México. Mire, esta frase de cambiemos el rostro de la pobreza del campo mexicano, la he oído. Yo creo que el primero que la dijo fue Hernán Cortés. No tengo así la seguridad, pero sí los líderes subsecuentes, todos, Lo importante es asegurar que tengamos en los próximos años un nuevo rostro para el campo mexicano, que se aleje del que lamentablemente le ha acompañado por décadas, el de la pobreza, el de la marginación, el de la falta de oportunidades. Sí, eso lo he escuchado mucho. El presidente Peña Nieto encabezará hoy la ceremonia conmemorativa del Día de la Enfermera y o enfermero, claro, ¿no? Que se celebra el 6 de enero desde 1931 por determinación del entonces director del Hospital Juárez de México, José Castro Villagrana.
El Partido Acción Nacional enfrenta dicen que viva el rey hasta que muera, ¿no? El Partido Acción Nacional enfrenta una impresionante caída del 80% en su padrón de militantes, activos y adherentes, luego del refrendo que realizara en días pasados. En el proceso, 4 de cada 5 militantes del PAN no acudieron a la reinscripción, de acuerdo al padrón depurado presentado anoche en la página de internet del partido, lo que significa que del 1,868,000 afiliados que tenía, se quedó, está como el de los 10 que yo tenía, nada más me quedan 9, no, pues aquí nada más le quedan de 1,868,000, le quedan 368,253 panistas afiliados. Fue en la categoría de simpatizantes o adherentes donde el PAN resiente la mayor merma, pues del 1,514,106 que tenía, ahora le quedan, fíjese, de 1,5 millones le quedan 163,000. Esto implica una pérdida del 89.2% de esta categoría de militantes. Los estados de San Luis Potosí, Estado de México, Chihuahua, tienen las mayores deserciones. ¿Quién no refrendó? Vicente Fox. Otros panistas que tampoco lo hicieron, como Diego Fernández de Ceballos, o exgobernadores como el de Yucatán, Patricio Patrón. Ahí no se perdió mucho. El de Tlaxcala, Héctor Ortiz. Héctor Ortiz era priista. Llegó como panista, llegó a gobernar Tlaxcala, se robó todo lo que pudo y ahora ya no es de ningún partido político. Pues ya no le hace falta. El de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, ¿se acuerda? El Simpatías. Y el de Aguascalientes, Armando Reynoso Femat, de triste estampa, tampoco refrendan. Fíjese que uno de los problemas que trae en desencanto a muchos ahora expanistas es el tema de la corrupción, que se presentó entre sus íconos. Muchos de los que ellos consideraban luchadores sociales y de repente se volvieron locos y empezaron a quedarse hasta con el bote de basura de las oficinas en donde trabajaron. Entonces, esto desencanta a cualquiera. El dirigente nacional del PAN, Gustavo Enrique Madero, y el director del Registro Nacional de Miembros, que es David Gallardo, ofrecen hoy una conferencia para hablar del tema. Yo me imagino que hablarán poquito, porque no tienen muchos argumentos. Hablando de adherencias y militancias, Andrés Manuel López Obrador anuncia con bombo y platillo que mañana martes acudirá al Zócalo de esta capital para afiliarse al Movimiento Regeneración Nacional, al Morena, con la intención de sumar en este acto la mayor cantidad posible de adherentes a su proyectado partido político. En Torreón, 9 personas mueren, 10 resultan heridas por la irrupción de un comando a 2 bares entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, en el primer local atacado con denominación Futuro. 2 hombres fueron acribillados y posteriormente en el bar Tornado, 6 parroquianos quedaron muertos en el lugar y uno más falleció ya en un hospital. La gente en La Laguna, indignada por el Twitter, me decían de todo y tienen toda la razón. La gente está agraviada, está atemorizada, no quieren salir a las calles. La ciudad, por ahí salía una fotografía en los medios en donde el presidente municipal de Torreón se está echando unos tlacuaches en la calle, en lo que la ciudad está inmersa en un problema de pánico. En Jalisco se reactivó la violencia en la zona limítrofe con Michoacán. 13 asesinatos se contabilizaron el domingo, 7 cuerpos fueron hallados en una brecha en el municipio de Jilotlán de los Dolores, 3 más en Quitupán y el resto de los homicidios en hechos distintos en la zona metropolitana. En Amacuzac, esto en Morelos, fue asesinado el director de la Policía Municipal, Justo Buenaventura Jaimes,
junto con uno de sus escoltas, a solo 4 días de asumir el cargo y tras anunciar que entre sus primeras acciones sería despedir al 90% de los efectivos de la corporación. En Mexicali fue descubierto un túnel en construcción que presumiblemente no había alcanzado a penetrar territorio de los Estados Unidos. Está hecho a una profundidad de 10 metros, tiene una longitud de 30, tiene un sofisticado sistema de ventilación y de iluminación que hacen falta para este tipo de menesteres. Asegura el jefe de gobierno capitalino Miguel Mancera que no habrá chivos expiatorios por los desmanes del 1 de diciembre y las investigaciones continúan para identificar plenamente a los responsables. El procurador del distrito, Rodolfo Ríos, adelanta que en breve podrían obtenerse las primeras órdenes de aprehensión. Estamos haciendo un análisis de los videos de medios masivos de comunicación, de redes sociales, donde estamos identificando plenamente a las personas que realizaron estos actos vandálicos. No únicamente la prueba que puede suceder o que puede ser firme es un video. Existen diversas pruebas para ejercitar la acción penal ante un juez penal. Está la prueba circunstancial que reúne la diversidad de indicios, como son las testimoniales, como son las inspecciones, como son los dictámenes periciales, como son los videos, como son las fotografías. La Arquidiócesis Primada de México lamenta que para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal valga más la vida de los animales que la humana. En su editorial Desde la Fe, la Iglesia explica que al aprobar castigos hasta de 4 años de prisión y multa de 400 días de salario mínimo a quien cause la muerte por maltrato o crueldad a un animal, está bien, mientras hace 2 legislaturas se decidió despenalizar al aborto hasta las 12 semanas de gestación. Toda vida debe ser respetada, pero los legisladores tienen más compasión por la vida animal que por la humana, según señala la Iglesia Católica en esta capital. Mire, yo no descarto la compasión por los animales, al contrario. Ahora, hay que revisar el tema humano porque tiene razón la arquidiócesis. Aquí esto no se pone en tela de juicio, sino por el contrario, se determinó y punto. Sin novedad, reportan autoridades de protección civil en Oaxaca, tras el sismo de 5 grados Richter, que se sintió al mediodía del domingo con epicentro a 17 kilómetros al norte de Matías Romero, allá en la región del Istmo de Tehuantepec. Una explosión freática del volcán de Colima que arrojó mucha ceniza y material piroplástico puso en alerta a las autoridades de protección civil del estado, que ordenaron la evacuación de visitantes, aunque no a las comunidades cercanas en el radio de la chimenea del cráter. La ceniza cayó en la población de Atenquique y con todo esto, este es un aviso que nos manda el Coloso de Colima. En el ámbito internacional, los servicios de emergencia buscan a posibles víctimas mortales entre los escombros de centenares de casas destruidas o dañadas por los incendios forestales que han arrasado unas 120,000 hectáreas de la isla de Tasmania en el sureste de Australia y han obligado a más de 3,000 familias a abandonar sus hogares. Se reportan 100 desaparecidos en varias poblaciones en esta isla tras los incendios que iniciaron el viernes debido a las altas temperaturas que han alcanzado los 41 grados centígrados, las más altas desde 1880. Los incendios forestales son comunes en Australia. El peor ocurrió el 7 de febrero del 2009, ¿se acuerdan? En Victoria, en el estado de Victoria, o en la provincia, pues, con saldo de 173 muertos, 2,000 casas destruidas, 500,000 de hectáreas calcinadas, en un hecho conocido como el Sábado Negro, ¿se acuerda? Mueren 4 personas en otro tiroteo en Estados Unidos. El presunto agresor tomó como rehenes a varias personas dentro de una casa en la localidad de Aurora. Mató a 3 de ellas luego de casi 6 horas de negociaciones infructuosas con el secuestrador. La policía entró a la residencia y abatió al supuesto atacante, cuya identidad se desconoce, así como los motivos del tiroteo. El gobierno, ¿se acuerda de este poblado de Aurora? Ahí en julio pasado
un tipo mató a 12 personas en un cine, ¿se acuerdan? Bueno, es el mismo lugar. El gobierno de Barack Obama busca un plan de control de armas más amplio para que regular la venta de fusiles de asalto y municiones de alto poder, según The Washington Post, para restar injerencia a la Asociación Nacional del Rifle, que se opone a reglamentar la venta de armas. La administración Obama cabildea, por ejemplo, con Walmart, la mayor cadena de ventas al menudeo en ese país. La estrategia fue encargada al vicepresidente Joe Biden, quien encabeza una comisión formada luego de la matanza del mes pasado en una escuela en Connecticut, allá en este poblado de Newtown, ¿se acuerda? Por otra parte, The Washington Post cuestiona si Estados Unidos podría tener un programa para trabajadores huéspedes mexicanos como el de Canadá, que el año pasado contrató a 16,000 personas, aunque presentó varias críticas. Según el diario, los trabajadores mexicanos laboran hasta 15 horas diarias con ingresos por hora, pero sin que se les paguen horas extras. Las mayores críticas fueron al control que ejerce el gobierno canadiense para asegurarse que los trabajadores regresan a México al terminar su contrato. Según el rotativo, para garantizar la salida de los mexicanos, las autoridades canadienses los aíslan socialmente a un grado extremo y controlan sus movimientos a fin de mantener el programa en términos realmente temporales, lo que se considera un éxito por ellos, ¿no? Es un programa de neoesclavitud, ¿no? El Washington Post consideró que el apoyo manifiesto a los latinos en la reelección de Barack Obama hará que el presidente retome el tema de la reforma migratoria en este segundo periodo de su administración. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos inició la Semana Nacional de la Migración en demanda de una reforma migratoria integral que legalice a 11 millones de inmigrantes indocumentados. El Departamento de Servicios de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos tiene prevista una campaña de tarjetas postales en la que exhorta al Congreso, al Capitolio pues, a aprobar una reforma migratoria que resulte justa. En Venezuela sigue la convulsión. El presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Diosdado Cabello, que fue reelecto este pasado fin de semana, dice que Hugo Chávez, en su discurso, un discurso a la Chávez, ¿no? En su discurso dice que Hugo Chávez seguirá siendo jefe de Estado después del 10 de enero, cuando iniciará el periodo del 2013 al 2019. El presidente disfruta de un permiso de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 235 y haremos que ese permiso sea cumplido. Pueden darle la vuelta que quieran, pueden buscar a quien quieran. El día 10 de enero jamás y nunca se convertirá en un espacio para que la voluntad popular del pueblo de la calle del día 7 de octubre sea vulnerada. Es una bella pieza de demagogia. La declaración de Cabello llega en momentos en los que crece la incertidumbre sobre el estado de salud de Chávez, quien permanece en La Habana desde el pasado 11 de diciembre, cuando fue operado en contra del cáncer que padece. Tras la renovación de cargos en la Asamblea Nacional, que sigue bajo el dominio del chavismo, el vicepresidente Nicolás Maduro pidió a los venezolanos calma, unidad y confianza en torno a la información oficial sobre la evolución del presidente Chávez y arremetió en contra de los rumores. Y ahí nosotros hacemos un segundo llamado para que entremos en combate permanente contra la mentira. Si la mentira viene por Twitter, vamos a darle palo por Twitter también. Si viene por Facebook, vamos a darle palo por Facebook. Si está en la calle, con argumentos en la calle, para que ellos sepan que aquí hay un pueblo que no solo los derrota con votos cada vez que haya elecciones, sino los derrota con ideas, con moral, con fuerza, con capacidad. Ese es el llamado que nosotros hoy queremos ratificar aquí. Pobre Venezuela, ¿verdad? Partidarios de Hugo Chávez confían en que retornará al país antes del 10 de enero y se juramentará ante el Congreso. El problema estriba en si estará o no Chávez en Caracas el próximo jueves para asumir un cuarto mandato presidencial. De lo contrario, según la Constitución, se declararía su falta absoluta y por ende
se convocaría en 30 días a nuevas elecciones. En tanto, el diputado opositor Julio Borges asegura que detrás de la postergación de la ceremonia de toma de posesión de Chávez existe una real rivalidad camuflada entre el vicepresidente Maduro, este que acaba de escuchar, y el que le puse antes, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional. Borges dice que tras bambalinas hay una lucha interna entre los aliados de Chávez que los ha llevado a violar la Constitución al insistir que Chávez seguirá siendo presidente después del 10 de enero, independientemente de si presta o no juramento. Deja traslucir la sesión de ayer, es que se montó todo un gran show de televisión solo para mostrar algo que no existe, que es una unidad supuesta dentro del PSUV. Ese gran abrazo entre Nicolás Maduro y Diosdado es el propio abrazo que se fabrica para mostrar una unidad que no existe. La tesis que ellos están asomando, que es decir que el juramento no importa, que el juramento es una formalidad, que el juramento es algo que se puede hacer después, es un tema que ellos están haciendo por un problema interno, y es negarse a toda costa que el próximo presidente interino pueda ser Diosdado Cabello. Salió un reportaje muy amplio en el periódico ABC de España, en donde habla del estado real de salud de Chávez. A partir de lo que ahí se dice, si es que obviamente es un periódico serio, Chávez está en una fase terminal. Ya incluso con algunas manifestaciones médicas que han, ¿cómo se dice?, desahuciado a el paciente al punto en que ya no hay más procedimientos médicos, científico-médicos que hacer. Y esto ha incluso causado algunas reacciones directas del propio gobierno de Venezuela en contra del Diario Español. El presidente sirio Bashar al-Assad hizo un llamado para alcanzar un acuerdo político en el país en su primer discurso a la nación en medio año, aunque insistió en que mantendrá la lucha en contra de los rebeldes. En su mensaje, al-Assad presentó lo que llamó una solución política, una especie de carta nacional para trabajar por realmente llevar al conflicto a el final, un conflicto que inició en marzo del 2011. Yo no entiendo cómo ha sido sostenido por tanto tiempo. El plan contempla el cese de suministro internacional de armas a los rebeldes para que el ejército suspenda sus operaciones e inicie un diálogo con el objeto de elaborar una nueva constitución y elegir a un nuevo gobierno. La oposición de Siria rechazó la iniciativa de paz propuesta por el presidente Assad, al señalar que está destinada a arruinar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a casi 22 meses de conflicto. La coalición nacional de fuerzas de la oposición y la revolución siria rechazó toda propuesta que contemple mantener en el poder al régimen del señor Bashar al-Assad.